Amados, muy buenos días. Mire, aquí estamos. Seguimos meditando en esta cita de Colosenses 3. Dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Versículo 2, concéntrense en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Versículo 3, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Fíjese qué interesante. Hay una palabra que se antoja muy difícil que dice, ustedes fueron resucitados. El morir a nuestra manera de vivir es un ejercicio diario. ¿Qué es el morir? Es el entender que las cosas repetitivas por las que oramos, es el entender que las cosas a las que estamos acostumbrados, es el entender que no existe una fórmula para vivir mejor, sino que tener esa constante apertura, como dice Romanos 12:2, dice, renueven el entendimiento de su mente. Y dice, para que no imiten al mundo. Y fíjese qué interesante es esto. Dice, para que no imiten al mundo. Y normalmente nos la pasamos imitando. Todo mundo quisiéramos ser Mark Zuckerberg y de la noche a la mañana crear un negocio exitoso. Todo mundo quisiéramos tener las cosas que los demás tienen, porque a final de cuentas eso es lo que lo que nos enseñan las redes sociales. Mire, hace unos años lo único que veíamos era en National Geographic y en History Channel, estos programas en donde había un par de personas que les pagaban por viajar por el mundo y mostrarnos el mundo, y luego de repente alguien decidió imitarlo y emprendió, y ahora hay cientos y miles de influencers que están allá afuera haciendo lo mismo. Pero también tenemos que entender que, aunque la verdad es que mis respetos, yo quisiera tener las agallas que ellos tienen para hacerlo y quisiera tener la creatividad para que la gente pudiera seguirme y que yo tuviera esa posibilidad de viajar por el mundo y mostrárselos. Tenemos que entender que también esa es una vida pasajera. Eso todo es como los jugadores de fútbol. Todo el mundo quisiera ser jugador de fútbol, pero tenemos que entender que un jugador de fútbol, al llegar a sus 40, su vida productiva en el fútbol como jugador también ya pasó, y que de ahí tienen que ser creativos. También los artistas, todo el mundo quiso ser artista y de repente los artistas tuvieron que convertirse en productores y en directores porque sus vidas van acabando. Pero la Biblia nos promete una vida eterna. Y eso es lo interesante. Cuando vamos, así como nos enseña la Biblia, de victoria en victoria. Y esa es la parte que no hemos aprendido a perseverar. Cuando dice el versículo 2, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, es el reino celestial es eterno y deja de lado lo efímero. Y esa es una de las cosas de las que habla Apocalipsis 21:5, cuando dice, yo hago las cosas nuevas, dice, el día de hoy voy a empezar a hacer cosas que en ti serán eternas, cosas que no van a perecer, el siempre tener una buena economía, el siempre tener buenas relaciones, el siempre ser agradable a los demás, el siempre tener esa constante paz que sobrepasa todo entendimiento. Y fíjese nada más, nosotros entendemos la paz muchas veces como la ausencia de problemas y, y es muy, a mí me asombra, porque eso no es paz, eso es tranquilidad. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener paz en medio de la tormenta. Quiere decir, nosotros estamos diseñados y planeados para pasar por constantes tormentas, pero que nuestro corazón no se inmute. Ahí es en donde cambia. Y también dice Jesús, y hemos estado usando esta cita mucho, cuando dice, dice ciertamente, empieza con una asegurándolo, ciertamente en el mundo ustedes sufrirán aflicción, pero luego hace una aclaración y dice, pero recuerden que yo he vencido al mundo. Entonces dice Dios, y en específico Jesús, y por medio del Espíritu Santo está diciendo, ¿saben qué? Las broncas no van a dejar de ser. Pero lo que sí es que las broncas los van a dejar de afectar. Y ahí es en donde radica la diferencia. Esas son las cosas nuevas. Cuando nosotros aprendamos a vivir en el aquí y en el ahora, y cuando nosotros empecemos a sembrar en nuestra vida costumbres que nos lleven a una cultura de reino,
que nos permitan diferenciar ese pequeño milímetro de lo que pasa en la tierra y lo que está arriba, que es el reino de los cielos, en donde nos dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser un testigo de la constante gloria de Dios en vez de ser una víctima de los efectos de la tierra. ¿Se fija cómo es emocionante? ¿Y cómo empezamos con esto? Es sencillo de entender, es difícil de llevar a la práctica. Es viviendo el aquí y el ahora y entendiendo en la palabra quiénes somos. Salmo 86:2 dice, ustedes son dioses porque son hijos del Dios Altísimo. Nosotros hemos venido a la tierra con toda la autoridad del cielo. Por eso la Biblia dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a una montaña que se mueva y ésta se arrancará del suelo y se moverá. Y no es nuestro objetivo mover montañas, pero así es la capacidad que tenemos de no solamente recibir la gloria de Dios, sino de ser manifiestos en la gloria de Dios. Mañana le seguimos con esto. Que Dios les bendiga.